importante que uno puede preguntarse, y habitualmente puede suceder, es que qué derecho tenía España en irrumpir en estas tierras americanas. Acá existía, como decíamos antes, un continente que no era conocido, era un continente donde la gente no conocía todavía a Jesucristo, ni la lengua española, ni el Papa, ni nada de eso. Con qué derecho España eh, se pone a conquistar América? Bueno, y después si tenía o no ese derecho y si en conciencia estaba bien hacerlo. Uno se lo pregunta ahora en el año 2021, siglo XXI justamente. Bueno, esta pregunta que uno se puede hacer ahora con total derecho, también se la hicieron en España en el siglo XVI, en plena conquista. Poca gente conoce lo que fue la paralización de la conquista de América por parte de Carlos V, gran emperador de España y bueno, en general de Occidente, de la cristiandad, que él mismo, un hombre escrupuloso en su conciencia, va a plantearse entre el año 1550 y 1552 si era o no lícito hacer lo que se estaba haciendo en estas tierras. Esto va a desencadenar lo que se conoce como en la historia de España y en la historia de la conquista como la famosa controversia de Valladolid. Va a durar prácticamente 2 años. 2 años en los que España va a hacer una especie de examen de conciencia político acerca de la conquista. ¿Corresponde o no lo que estamos haciendo en América? Una cosa inaudita, una cosa que no se conoce en ninguna historia de ningún imperio. Imagínense que el imperio romano se vaya a frenar, o el imperio austrohúngaro, o el que uno se imagine, el imperio griego de Alejandro Magno. Frenemos la conquista porque a ver si moralmente esto es lícito. Bueno, esto va a suceder puntualmente en una controversia famosa entre don Ginés Sepúlveda y este hombre patibulario, que fue uno a menos de los propulsores, quizás sin saberlo, de la famosa leyenda negra que fue Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los derechos invocados para la conquista de América? A partir de todo esto va a surgir la famosa respuesta de la Escuela de Salamanca, la cuestión de los justos títulos. Pero yo voy a ir acá al título invocado, no a posteriori, sino al título invocado a priori. ¿Qué título se invocaba para poder hacer la conquista de América? Y el título invocado en tiempos de cristiandad, aunque nos suene un poco duro a nosotros, nos suena un poco extraño, nos suena arbitrario, pero esto es lo que sucedió, así históricamente fue así. El título invocado es el de la donación papal. O sea, en aquel momento se creía, se entiende, que el Papa, por aquella potestad, en el sermón de nuestro Señor Jesucristo, en la ascensión, antes de subir a los cielos, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Jesús, ¿no? Nuestro Señor deja a un primado, deja a un vicario, ¿no? Que no es un representante en cuanto que no es Dios, pero sí al menos hace como de embajador de su lugarteniente, San Pedro, y después con todos los papas, deja un vicario aquí en la tierra. Y a este le otorga poderes espirituales, atar y desatar, en cuanto a la confesión, los sacramentos, en fin, pero también, como le ha sido dado a Cristo todo poder, no solamente poder espiritual, todo poder en cielo y tierra, también el Papa tiene una potestad sobre lo temporal en vistas del bien espiritual, que no lo usa nunca, absolutamente o prácticamente nunca, salvo contadas excepciones. Bien, cuando el Papa Alejandro VI, por entonces reinante, años de la conquista, quiere entonces donar, quiere que estas tierras americanas que estaban descubiertas sean evangelizadas, ejerce con la plenitud de la potestad apostólica el derecho sobre la propiedad en vistas de un bien espiritual. Y este es el título justo, el justo título invocado en la conquista de América, guste o no a algunos, nos guste o no, para que España, a diferencia de otras naciones también católicas, se ubiquen en estas tierras y de hecho la particionen en dos. Una parte para Portugal va a ser, otra parte para España. Por eso algunos van a ser después con el tiempo brasileros y otros van a ser de nuestras distintas repúblicas o naciones. El justo título invocado entonces a nivel teológico y que todo el mundo aceptó en aquella época fue el de la donación papal. Por eso un gran historiador de América, de estas tierras argentinas, que ha fallecido hace poco tiempo, mi gran maestro Enrique Díaz Araujo, muy querido, ha escrito un par de volúmenes famosos llamados América la bien donada, ¿no? O sea, América fue donada sí
y los territorios, de hecho en aquella época, con todas las bulas y todo lo que uno pueda investigar, era no habitual, pero sí frecuente que el Papa hiciera uso de esta potestad temporal en vistas de un bien espiritual. Por ejemplo, fue quitada Navarra a Francia y fue donada a España. Y nadie va a negar esas cosas al día de hoy. Bien, esos son los justos títulos de la donación papal. La Escuela de Salamanca, a partir de esta controversia de Valladolid del año 1550, va a plantear también que habían otros justos títulos que se podían invocar ya no de orden teológico, sino de derecho natural. Por ejemplo, el 5% de toda América estaba habitada. El resto del 95% restante era lo que se conoce en el mundo del derecho como res nullius, era cosa de nadie. Por lo tanto, con un territorio en un territorio nadie ejerce el derecho de dominio, una persona que no posee ese bien tiene todo el derecho de poder poseerlo, hacer usufructo de ese bien y por lo tanto después de un tiempo quedárselo. Este era un justo título invocado por la Escuela de Salamanca, a diferencia de la donación papal, de orden natural. Otro título justo, por ejemplo, hacer la guerra a aquellos que están subyugando a un tercero indefenso. Si un príncipe aborigen, un jefe aborigen está subyugando, está tiranizando a un pueblo esclavizado, y el español puede ir entonces a luchar contra ese príncipe para defender a un tercero, como sucede en el derecho de guerra, el vencedor tiene cierto derecho sobre los territorios del vencido. Y así entonces uno se encuentra con los famosos justos títulos de orden natural. Lo del territorio no es un tema menor. Hoy por hoy los famosos, entre comillas, pueblos originarios, que muchas veces son gente que está aprovechando la situación para quedarse con tierras y después venderlas o alquilarlas o lo que fuera. Pero si uno se pone a pensar, la inmensa mayoría de los pueblos llamados precolombinos no conocían el derecho de dominio, no ejercían el derecho de dominio. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Eran pueblos que iban trasladándose como nómadamente de un lugar a otro, recolectando, cazando, y muchos no tenían la noción de la propiedad. Este territorio es mío, este territorio es suyo, este territorio es de aquellos. Por lo tanto, no tenían la concepción de la misma propiedad sobre el suelo. Y por consecuencia, territorios vacíos, 95% del territorio vacío. Imagínense si todavía hoy tenemos en la Patagonia el desierto y en muchos otros lugares, Estados Unidos, desiertos, lo que tenía que haber sido en aquella época. Por lo tanto, estos son los justos títulos invocados para la conquista de España. La adoración papal, por un lado, y los justos títulos de orden natural que planteaban la escuela de Salamanca. Tuvieron un papel fundamental en lo concerniente al, digamos, otorgamiento de derechos hacia los indígenas, hacia los habitantes del continente. Más, fueron pioneros en esto. Podríamos decir incluso que fueron pioneros en lo que hoy entendemos o lo que debería entenderse como derechos humanos, ¿verdad? Despojado de su connotación ideológica. Porque desde el primer acto de la primera intervención de la reina y de sucesivos consultores es justamente procurar la protección del indígena. Hay igualdad ante la ley y hay igualdad en la dignidad frente a Dios. Es decir, que la Iglesia Católica y España otorgan todos los derechos posibles, pone a todos en igualdad de condiciones. Así que me parece que en este sentido fue realmente un progreso, fue algo, digamos, algo inaudito en aquella época. Así que el papel, y por supuesto, bueno, sí, decía que prohibió completamente la esclavitud de indígenas. El papel jugado aquí por la Iglesia Católica y por España en cuanto a la cuestión de los derechos fue fundamental. Precisamente una de las grandezas de España es precisamente que ella era superior a su propia época. Y eso no lo puede decir ninguna otra nación. Podía haber naciones muy cultas, pero no superiores humana y moralmente a su propia época. La única nación que estaba por encima de esos preceptos normales en aquella época fue España, no existe ninguna otra. Por lo tanto, aquellos territorios donde ella llegó, lo primero que definían era la igualdad de los hombres,
la igualdad que estaba en las almas, la igualdad que estaba en la esencia, no en el comportamiento. El comportamiento podía ser malo, pero el hombre era igual en esencia y por lo tanto tenía la misma capacidad para salvarse o condenarse. Y entonces, en vez de ver bestias salvajes que eran muy primitivos y había que exterminarlos o esclavizarlos, España veía hombres con una gran necesidad de cultura, de amor y de humanidad. Es decir, en definitiva para España, de cristianismo católico. Por lo tanto, no tiene nada que ver ninguna colonización que no sea la española con los términos españoles. Es una exclusividad, una grandeza de la historia de España.